como participantes del grupo educativo, grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches con todos los participantes que nos vienen siguiendo desde Perú y también otros amigos internacionales. Sean todos bienvenidos al curso Formación de Brigadas de Emergencia. A los participantes que deseen obtener el certificado y el material, aún pueden realizarlo. Estaré dejando el número de mi compañero en el chat para que puedan comunicarse con él directamente y poder acceder a estos beneficios previo pago. Nuestro ponente de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, les haría dando el pase, ingeniero Morán, para que pueda iniciar. Ya puede comenzar. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar, como les había mencionado, el curso de formación de brigadas, ¿no? Frente a las emergencias, ¿no? El cual estamos viendo, ¿no? Ok, bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, hablar de las brigadas de emergencia, ¿no? Esto refiere, ¿no? A hacer una tratativa, ¿no? En función a unos planes, ¿no? Que se han tenido que desarrollar para poder tener, digamos, una atención oportuna, ¿no? Frente, digamos, a algún tipo de situación que nosotros podemos pasar, ¿no? Vamos a ir viendo en el transcurso, ¿no? del curso, ¿no? Las formas, ¿no? Cómo se van articulando estas brigadas y además también, ¿no? Cómo se va a intervenir, ¿no? Frente a cualquier tipo de emergencia o contingencia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué cosa es para nosotros una emergencia? Existen distintas formas de poder atender, digamos, este tema de la emergencia, ¿no? Y esto puede estar dado, ¿no? Tal como establece, ¿no? La ley 29783, ¿no? En el caso de situaciones laborales, ¿no? También tenemos la situación de emergencia, por ejemplo, en caso de fenómenos naturales, ¿no? Claro está, por ejemplo, ¿no? Las emergencias que vamos teniendo, digamos, en este momento, ¿no? En distintos lugares, ¿no? De nuestro país, ¿no? Pero también, así como las emergencias que se van dando en algunas situaciones, ¿no? En zonas de trabajo, ¿no? Y la forma como lo definen, ¿no? La ley 29783 en el caso del trabajo, dice, ¿no? Que es un evento o que sucede, que es un tema, este suceso puede ser grave, ¿no? Y que va a surgir debido, ¿no? A los factores naturales o como consecuencia de riesgos o procesos peligrosos en el trabajo, ¿no? Entonces, una emergencia no necesariamente es por fenómeno natural, sino también nos menciona que es a consecuencia, ¿no? De una acción antropogénica, ¿no? Y que estos no han sido considerados, ¿no? Dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. En este proceso podemos mencionar, ¿no? Que la emergencia no necesariamente, digamos, es en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, no solamente va a ser intrínseco, sino también puede ser externo. O sea, hay factores internos y hay factores externos que ocurren en este proceso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender
dentro del proceso de las brigadas de emergencia. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa nosotros perseguimos, ¿no? O persistimos dentro de los objetivos al poder conformar una brigada de emergencia? Para nosotros, la conformación de una brigada de emergencia representa, en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, el proceso de cómo identificar una situación de riesgo. Y una vez identificando, lo que nosotros vamos a realizar es un proceso de controlar, ¿no? Evaluar, ¿no? Estas situaciones. De tal forma que nos va a dar, pues, un proceso para minimizar pérdidas, ¿no? De vida y también de bienes. ¿Y esto cómo nosotros lo lograremos? Lo alcanzaremos justamente en el proceso cuando podamos prevenir estas emergencias, ¿no? Estas acciones, ¿no? Que ocurren de manera intempestiva. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces nosotros como objetivo central, ¿no? Respecto al tema de las emergencias, ¿no? Podemos decir que para establecer, digamos, una brigada, ¿no? Un equipo, ¿no? de emergencias, esto va a tener, pues, que además, ¿no? De poder prevenir, tenemos que establecer, por ejemplo, nosotros, ¿no? Los procedimientos, ¿no? Con los cuales se va a encarar esta emergencia. Porque la emergencia no necesariamente y no siempre, ¿no? Es un proceso en el cual nosotros actuamos por actuar, sino tenemos que cumplir con ciertos procedimientos. Porque sobre ello, ¿no? Quienes atienden estas emergencias también son seres humanos, ¿de acuerdo? A veces nosotros quisiéramos, pues, que todo llegue inmediato, que todo esté en el momento, ¿no? Si hay un incendio, queremos que entre, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros tenemos que ver las condiciones también con las que cuenta y está esta brigada de emergencia, ¿no? Una vez tuvimos el suceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de ruptura de una tubería de gas, ¿no? Y llegaron los bomberos, ¿no? Y obviamente decimos, llegaron los bomberos, ya está la solución. El tema está en que los bomberos realmente están preparados, tienen los equipos, ¿no? Para poder contener una fuga de gas, ¿no? Entonces la población, en cierta forma, pues, entró en pánico y decía, ¿no? Que entren los bomberos. Entonces, obviamente nosotros estábamos, ¿no? Como equipo de emergencias, ¿no? Como brigadas, ¿no? Entramos en comunicación con ellos, con la policía, ¿no? Y ellos no podían ingresar, ¿no? Entonces teníamos que esperar a un equipo especializado que realice estas acciones, ¿no? Entonces, una vez que el equipo especializado llegó, recién se pudo contener. Entonces, nuestra labor como brigadistas de emergencia, ¿no? No es necesariamente intervenir, sino es, ¿no? Ayudar a mantener la calma, ayudar a que el área, la zona esté despejada. Si nosotros no podemos intervenir, esperar quien corresponda, ¿no? Entonces, ahí es el tema de los procedimientos, ¿no? Nosotros tenemos, pues, que tener claro ese proceso, ¿no? Luego, tenemos que ir viendo el tema de los recursos que les decía, ¿no? Tenemos todos los recursos para poder atender, ¿no? Esta emergencia, ¿no? Si los tenemos, magnífico, lo atendemos. Si no tenemos, entonces tenemos que esperar, ¿no? Los mecanismos, ¿no? ¿Qué mecanismos se van a aplicar, ¿no? Entonces, nosotros como primera respuesta tenemos que ver primero si hay personas afectadas, ¿no? Ante esta emergencia, con el fin de ¿qué? De minimizar los daños al personal, ¿no? A los equipos, ¿no? Que se tiene, y además también a la maquinaria, infraestructura y sobre todo al ambiente. Seguimos, por favor. Entonces, esto es nosotros como
cómo nosotros concebimos o entendemos, ¿no?, el proceso de poder atender una emergencia. La brigada de emergencia, propiamente, ¿no?, es un equipo, ¿no?, de personas, como les mencionaba, ¿no?, que tienen la responsabilidad de ejecutar el procedimiento y asimismo también, ¿no?, tienen pues que ejecutar todos, ¿no?, los mecanismos de prevención para poder intervenir inmediatamente, ¿no? Claro, rápidamente para nosotros y para cualquiera, ¿no?, se da la imagen, ¿no?, de donde nosotros podemos ingresar de forma inmediata. No, no es posible. Por ejemplo, ahorita están ocurriendo todo este proceso de deslizamientos, se han activado una serie de quebradas, ¿no? Y el equipo, la brigada de emergencia, puede intervenir de manera inmediata, a veces no. Entonces tenemos que esperar, ¿no?, que sobre todo frente a un fenómeno natural, que esto todavía, digamos, se mantenga en calma para en función a ello nosotros poder atender esta emergencia. ¿De acuerdo? Y sobre ello, pues, nosotros pues tenemos que ir viendo justamente el impacto, ¿no?, que vamos a atender o que vamos a ir viendo, ¿no?, cómo nosotros desarrollamos este aspecto. La siguiente, por favor. Entonces, las brigadas, ¿no?, en toda organización, ¿no?, se va a requerir dentro de una empresa, ¿no? Ahora, acá podemos hablar, pues, no solamente de las empresas, ¿no?, privadas, ¿no?, sino también pueden ser organizaciones públicas, ¿no?, o entidades públicas, organizaciones sociales, ¿no?, barriales, ¿no?, empresas. Todos debemos de tener y conformar un equipo de emergencia. Y frente a una situación adversa, ¿no?, tener justamente este tema, ¿no?, este tema de la atención de la brigada, ¿no?, y sobre ello también, ¿no?, justamente cómo nosotros vamos a proceder frente a esta situación. Entonces, la integración de la brigada de emergencia nos va a nosotros a permitir, ¿no?, contar con personas responsables, ¿no?, que es justamente el compromiso de quienes asumen esta situación, ¿no?, se comprometen, ¿no?, y además también con personas capacitadas, ¿no? Y todas estas personas tomarán justamente la decisión, ¿no?, y las acciones, ¿no?, que correspondan para poder prevenir algún tipo de situación. Estas situaciones pueden ser diversas, ¿no? No necesariamente va a tener que ser, ¿no?, situaciones, por ejemplo, de amago de incendios, ¿no?, siniestros, ¿no?, sino también ante efectos de calamidad, ¿no?, o efectos, ¿no?, muy graves al respecto. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones que aplica esta brigada de emergencia? Y aquí es importantísimo, ¿no?, tener nosotros claro qué es lo que vamos a realizar. Una brigada de emergencia, como ustedes ya entendimos, ya se conformó por un conjunto de personas. Estas personas han sido capacitadas, conocen, ¿no?, qué cosas van a hacer ante qué situación. Obviamente aquí, de parte, ¿no?, de la organización, existe un plan, este documento, ¿no?, que está elaborado, ¿no?, y frente a ello, ¿no?, nosotros ahora debemos de conocer qué funciones vamos a asumir. Por ejemplo, primero, colaborar hasta donde las facultades se lo permitan en la prevención de accidentes y en el control de los factores de riesgo. Lo que les decía hace un momento a manera de ejemplo. Colaborar, ¿no?, es importante, pero si mis facultades o mis equipos o mis herramientas no me van a ayudar a intervenir determinado lugar, entonces
nosotros tenemos que saber cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, hace el año pasado, ¿no? Hubo también una alzada del río, ¿no? Y una persona, o en todo caso un equipo, ¿no? de serenos, ¿no? Ingresaron, ¿no? O quisieron o intentaron salvar a una persona, ¿no? Que se había caído al río, ¿no? Pero sin embargo, estas personas que querían rescatarlo no tenían, ¿no? Los elementos disponibles o suficientes para poder atender esa emergencia. Producto de ello, ¿no? O sea, hubo el fallecimiento, no solo de la persona que había sido arrastrada por el río, sino también por la persona que intentó salvar. Y hubo otra tercera persona que también intentó salvar al otro amigo, pero finalmente no tuvo mayores repercusiones, salvo que algunos golpes y accidentes, ¿no? Entonces, pero también pudo llevar la misma suerte. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos que ver nosotros las facultades a las cuales nosotros estamos. Asimismo, también es importante informar, ¿no? A las entidades competentes de la emergencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Existen policías de emergencia, ¿no? Existen los bomberos propiamente, ¿no? Existen, por ejemplo, si son temas de electricidad, ¿no? Entonces tenemos que llamar necesariamente, ¿no? A la empresa que nos brinda este servicio. Si tenemos uno de gas, ahora que ya se está expandiendo el gas en todas las ciudades, ¿no? Entonces también, ¿no? Llamar, ¿no? A estas empresas, ¿no? Que corresponden, ¿no? Ya sea agua, por ejemplo, ¿no? Quizás en algunos casos se puede digamos, tener cierto control, pero cuando ya es un lugar, ¿no? Demasiado, no estamos preparados para esto, entonces también igual, ¿no? Se tiene que llamar a estos que nos brinden estos servicios para poder, ¿no? Hacer la contención, ¿no? Un derrame, por ejemplo, de un material peligroso, ¿no? O que sea líquido o gaseoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que ya rápidamente, ¿no? Si no estamos preparados, saber, ¿no? A quién llamar. De repente a una empresa tercera también. Entonces, sobre esto, nosotros tenemos que inmediato, ¿no? Saber cómo actuar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nos convertimos, ¿no? En los primeros, ¿no? Facilitadores, ¿no? Para poder, ¿no? Socorrer en esta emergencia. Cuando no es mi competencia, ¿no? Entonces me convierto en un personal de apoyo. Pero estoy en todo momento, ¿no? Vigilando, teniendo, ¿no? La información, ¿no? In situ para poder, sobre esa base, ¿no? A quien corresponda, ¿no? Darle los detalles. Entonces, esto es muy importante. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los documentos, ¿no? Que es importante tener de los brigadistas de emergencia? Primero, ¿no? Saber nosotros la hoja de vida, ¿no? Saber el formato de inasistencia, ¿no? Estamos en un lugar de trabajo y, por ejemplo, ese día nosotros sabemos que trabajan 100 personas, pero sin embargo ese día solo vinieron 97. Claro, no me voy a poner a revisar los 97, ¿no? Más fácil es por los que no vienen, que obviamente van a ser menos. Entonces, formato inasistencia, 3 personas. Pero esto significa que todos los demás tienen que estar, ¿no? En los lugares que corresponde, que se señaliza también, ¿no? Formato de reparación, para eso también hay un protocolo de evacuación. El protocolo de evacuación se establece en los lugares, en los puntos. Formato de revisión de botiquines y extintores, ¿no? Tenemos que ver dónde están ubicados los botiquines y los extintores, ¿de acuerdo? Para eso nosotros como brigadistas de emergencia tenemos que ver que esos botiquines y extintores estén en todo momento disponibles, ¿no? Y que estén en funcionamiento, ¿no? Sobre todo los extintores, que a veces se vence, ¿no?
y no tenemos, digamos, cómo atenuar, ¿no?, un amago de incendio. Las inspecciones de seguridad, ¿no?, que se tienen que ver, ¿no?, frente a esta situación. Por ejemplo, ahora en lo que ha ocurrido, ¿no?, estas emergencias que estamos teniendo a nivel nacional, resulta, ¿no?, que no solamente han fallecido personas de pronto por aplastamiento, ¿no?, o que hayan fallecido personas de repente por ahogamiento, ¿no?, sino han habido personas que han fallecido por electrocutación, ¿no? Y eso es un tema que nos debe llamar la atención, ¿no? Porque son cables, ¿no?, que a veces nosotros están a la intemperie, ¿no? Y estos cables a veces nosotros creemos, ¿no?, que nos pueden de repente salvar la vida. Al final estas personas fallecieron, ¿no?, producto justamente de la electricidad que tenían estos cables, ¿no? Entonces tenemos también en este proceso, ¿no?, de las muertes que hay hasta hoy en día, ¿no?, que ya bordean también los 70 muertes, ¿no?, por desastres naturales, personas que han fallecido por esta situación. Entonces ahí es justamente nuestra actuación, ¿no?, como brigadista de emergencia, no solamente de entrar cuando ya ocurrió, ¿no?, los hechos, sino también podemos actuar antes, podemos prevenir, por eso decía controlar, ¿no?, dentro de los lineamientos que nosotros podemos hacer. Hay un reglamento interno de la brigada, obviamente, que se va a conformar entre el grupo de trabajo, ¿no?, y las funciones que ya les hemos hecho mención para cómo y en qué momento deben actuar cada uno de ustedes. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los valores, ¿no?, que tienen o que se van a formar o se van a los brigadistas, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener es que son personas, ¿no?, que conocen las labores, actividades, ¿no?, de las instalaciones de la empresa. O sea, tenemos que tener un plan, ¿no? Primer piso, segundo piso, ¿no? Lugares externos con quien colindamos, ¿no? Todo, ¿no? Tenemos que tener no solamente lo interno, sino también lo externo, ¿no? Entonces, frente a ello, ¿no?, tenemos que tener también quiénes son las personas, ¿no?, dedicadas a aprender o mejorar, ¿no?, continuamente, ¿de acuerdo? Además, también, ¿no?, vamos a tener, por ejemplo, las personas, ¿no?, que están, digamos, dentro del equipo de prevención, porque pueden haber distintos comités, distintas comisiones al respecto, ¿no? Luego, también vamos a tener, ¿no?, digamos, todas las personas, ¿no?, que escuchan y valoran a los demás. Vamos a tener las personas, ¿no?, que saben trabajar en equipo, y esto es muy importante. Trabajar en equipo es lo primordial, ¿no?, para este tipo de situación, ¿de acuerdo? Además, también vamos a tener, por ejemplo, una persona que tenga actitud positiva y emprendedora, ¿no? Una persona que sea, digamos, que valore la vida humana, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros, ¿no?, este tipo de situación, ¿de acuerdo? Asimismo, también para nosotros va a ser muy importante el hecho de tener, digamos, una persona, ¿no?, que tenga actitud y aptitud, ¿no? Entonces tenemos que tener los dos para poder afrontar estas situaciones de reto, ¿no? Porque las situaciones que se presentan son intempestivas, ¿no? Situaciones a las que realmente quizás nosotros nunca hemos visto antes, ¿no? Pero sin embargo nos afrontamos, ¿no?, en esa medida, ¿no? Y eso es lo que nosotros, cuando atendemos una emergencia, debemos estar preparados en todo momento. Asimismo, también, ¿no?, tenemos pues que actuar, ¿no?, frente al proceso, ¿no?, de la valoración y el proceso de escuchar a los demás, de la vocación, ¿no?, desinteresada, ¿no?, al momento de apoyar, ¿no?
Personas en las cuales, ¿no? En casos de crisis, ¿no? Acompañamos, ¿no? Todo tipo de situaciones, tanto en seguridad y salud en el trabajo, como también, ¿no? A mantener, ¿no? La calma, mejorar la calidad de vida, ¿no? Todo lo que corresponde, ¿no? Dentro de un proceso de sostenibilidad con los aliados estratégicos, con los clientes, ¿no? Manteniendo un tema logístico, ¿no? Y que eso nos va a permitir actuar de manera eficiente, ¿no? Frente a cualquier situación. La siguiente, por favor. Entonces, eso para nosotros son los valores muy importantes que tienen que tener los brigadistas, ¿no? Para atender las emergencias. ¿Cómo se conforma esta brigada? Como le dije hace un momento, es un conjunto de trabajadores, ¿no? Personas humanas, ¿no? Como todos nosotros, con la diferencia que ellos están capacitados, entrenados, ¿no? Autorizados por la empresa para hacer frente a cualquier emergencia, ¿no? Entonces, no es que cualquier persona viene, agarra el extintor y lo manipula, ¿no? O cualquier persona rompe, ¿no? Digamos, o la manguera, ¿no? Para apagar, ¿no? Algún tema, ¿no? No, no. O cualquier persona que venga y diga, por aquí tienes que salir, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Ya existe un plano de evacuación. Entonces, para ello es muy importante la identificación de los brigadistas de emergencia. ¿Cuándo pueden pertenecer a las brigadas? ¿Y quiénes? Todos los que quieren pertenecer de manera voluntaria, ¿no? Pertenecen a la brigada, ¿no? Los que sean física y psicológicamente aptos, porque vamos a pasar situaciones de distintos tipos. Personas que se ahogan, personas que se cortan, personas que se caen, que se luxan, ¿no? Personas que entran en pánico, ¿no? Y entonces tenemos que saber manejar cada una de esas situaciones, ¿no? Personas que han perdido todo de repente, ¿no? Entonces, situaciones como esta, ¿no? Los que permanezcan en las instalaciones, ¿no? Son los que van a ir guiando. Quienes pueden abandonar sus funciones normales del puesto de trabajo, ¿no? Cuando hay una emergencia, el brigadista es una de las primeras personas que tiene que salir a atender eso, ¿no? No es que sale con todo, sale él y todos salen detrás de él, no, ¿no? O salen todos y él es parte de todo ese equipo, no. El brigadista abandona sus funciones rápidamente y se pone en posición, ¿no? Y se conecta o se contacta con su equipo. La siguiente, por favor, con todo el equipo, ¿no? de brigadistas. Entonces, estas son las situaciones, ¿no? De las que se van a presentar, ¿no? De cómo se va a afrontar, ¿no? Mediante qué valores y quiénes pueden pertenecer. La siguiente, por favor. Bueno, los brigadistas, el brigadista como tal es una persona voluntaria, ¿no? De la organización, debidamente seleccionado, capacitado, entrenado, acreditado, por lo tal hay una identificación, ¿no? Con la cual, ¿no? Va a responder ante situaciones de emergencia. La siguiente, por favor. Ya eso un poco ya lo hemos precisado, ¿no? En el marco de que nosotros vamos a formar equipos brigadistas, ¿no? Bueno, existen, como les mencioné, ¿no? Brigadas, ¿no? Básicas, ¿no? Existen brigadas estructuradas y brigadas también especializadas, ¿no? También les hice mención, ¿no? Entonces, pero nosotros, ¿cómo conformamos esto? Pues para eso existe la norma 600, ¿no? Una norma internacional, por ejemplo, donde nos indica, ¿no? Quienes conforman una brigada básica, ¿no? Quienes conforman una brigada estructurada, donde que ya tiene que haber mayor nivel, ¿no? de organización, y donde se conforma una brigada especializada, cuando les decía donde deben de atender determinadas actividades, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestra competencia, nuestra facultad tiene un límite. Sobre ello entra otro equipo que también puede tener un límite, entra otro equipo, el equipo especializado, ¿no? Entonces, no es fácil. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, dentro de las brigadas de emergencia, ¿no? Los tipos, ¿no? de implementos que tienen que contar los brigadistas?
Por ejemplo, una manera de identificar quienes son de primeros auxilios son aquellos que llevan, por ejemplo, el chaleco rojo, ¿cierto? Los que son de evacuación y rescate llevan, ¿no?, de color verde. Los que son ante incendio y explosión, ¿no?, llevan, ¿no?, un tema de color naranja hacia rojizo, ¿no? Y los que son de derrame y emisiones, ¿no?, llevan un color naranja claro, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿no?, como más o menos de acuerdo a la NFP 600, ¿no?, se identifica, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una brigada básica, sí, puede llevar uno de los colores, ¿no? Ya cuando tenemos una de mayor organización, vamos a tener, digamos, con estos 4 colores, ¿no? Y cuando tengamos una especializada, ¿no?, por ejemplo, solamente quienes tienen que ingresar frente a un derrame, ¿no?, de materiales peligrosos, por ejemplo, los de color naranja clara, ¿no? Entonces, en un incendio y explosión, ¿no?, sabemos que va a ingresar solamente el equipo, ¿no?, que tiene naranja oscuro, ¿no? Entonces, así de esa manera, nosotros vamos actuando frente a estas situaciones. La siguiente, por favor. Cantidad de brigadistas según tamaño de la empresa. Esto es un valor referencial, ¿no?, más o menos un poco como para guiarnos, ¿no? Menciona, ¿no?, de que un brigadista, ¿no?, menor a 10 trabajadores. Entre 10 a 49 personas deberíamos de tener entre 2 a 4 brigadistas, ¿no? Ya se va armando un equipo mayor. Entre 50 y 100 personas deberíamos de tener entre 5 a 7 brigadistas, ¿no? ¿Todos los brigadistas deben estar concentrados en un solo punto? No, no necesariamente. Y mayores a 100 personas ya tienen que haber entre 6 a 8 brigadistas. Los brigadistas, cuando ya digamos el personal, el equipo sea mayor, entonces nosotros pues estos 6 a 8, entre 6 a 8 personas que van a ser parte de la brigada de emergencia, pueden estar en la zona A, como en la zona C, en la zona F, ¿no? O en el sector 1, sector 3, ¿no? De piso 1, piso 2, piso 3, como se organicen, ¿de acuerdo? Entonces los brigadistas deberían estar, ¿no?, digamos, distribuidos, ¿no?, para que de tal forma tengamos también información de primera mano de lo que ocurrió, de lo que pueda pasar o cómo se pueda actuar. La siguiente, por favor. Entonces, todo eso cumple un rol importante al momento de organizarnos, ¿no? Entonces, no es que, bueno, nosotros acá somos un equipo de amigos, ¿no?, y nosotros queremos ser brigadistas, ¿no? No es lo recomendable. La siguiente, por favor. ¿Qué atendemos nosotros como brigadistas? Obviamente sabemos, ¿no?, el tema de los primeros auxilios. Para ello existe un protocolo, ¿no?, de atención frente a una emergencia, ¿no?, y que ha sufrido, digamos, un accidente, ¿no?, o algún tipo de enfermedad ocupacional. Estas personas, ¿no?, o brigadistas, ¿no?, que son parte del equipo de primeros auxilios, pueden, por ejemplo, intervenir en determinado momento, ¿no? Solo ellos, ¿no? Y son los que van frente a alguna situación, son los que ingresan, ¿no?, a estas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, una de las cosas que de repente llamó bastante la atención en este tema de las movilizaciones que hubo a nivel nacional en nuestro país, ¿no?, de diciembre a enero, ¿no? Entonces, donde que de pronto dentro de las movilizaciones empezaron a haber un equipo, ¿no?, de primeros auxilios, ¿no?, identificado con un mandil y un casco, ¿no? Y entonces ya las personas que lo veían, ¿no?, frente a cualquier situación que hubiera, rápidamente los llamaban para que acudan a atender esa situación, ¿no?, de emergencia, ¿no? Entonces, un poco para identificar, ubicarnos, ¿no?, en qué momento actúan, ¿no?, los primeros auxilios, ¿no? Y estos saben obviamente qué hacer, ¿no?, porque los van a ser preparados por un médico, por una enfermera, ¿no?,
frente a una situación, por ejemplo, puede ser atragantamiento, puede ser, no sé, por caída, ¿no? Por golpe, ¿no? En situación por aplastamiento, por distinta situación, tiene que saber, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? ¿En qué posición colocarse, no? Si hay que trasladarlo, cómo, digamos, también trasladarlo. Toda esa situación se va a tener en claro en esta situación de los primeros auxilios. La siguiente, por favor. El botiquín de primeros auxilios, ¿no? Obviamente este botiquín, ¿no? Como bien dice, primeros auxilios, ¿no? Va a ser un dispositivo que contiene medicamentos básicos, ¿no? Que sirve obviamente para atender algunas situaciones de lesiones leves o de control, ¿no? Si ocurre un accidente grave, entonces debe esperar a que llegue el personal calificado, como les mencionaba, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Solamente las cuestiones básicas, ¿no? El botiquín, obviamente, en algunos lugares, por ejemplo, como en minería, ¿no? No debe de contener alcohol, ¿no? Objetos punzocortantes, ¿no? No puede haber, ¿no? Esos botiquines están prohibidos en determinados lugares, por normativa, ojo, ¿no? Los otros botiquines, por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo, dicen los botiquines no pueden tener medicamentos, ¿no? Porque no puede haber automedicación. Pero en algunos botiquines que nosotros vamos, existen distintos tipos de medicamentos a veces. Y ahí quienes controlan ese tema de los botiquines tienen que ir verificando, primero, que no falte nada, segundo, que si hay algún tipo de medicamento que no esté vencido, ¿no? Porque esto generaría un problema mayor a la persona, porque no sabemos qué persona lo va a ingerir, ¿no? No todas las personas somos iguales. Algunos alérgicos a algo, otros no, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esos aspectos. La siguiente, por favor. Obviamente todo esto es parte del proceso de primeros auxilios, ¿no? Es importante que nosotros como brigadistas, ¿no? Conozcamos el tema de las señales de seguridad, ¿no? En función a la normativa técnica peruana, ¿no? La 399.010, ¿no? Establece, ¿no? De que se oficializa, ¿no? Las señales de seguridad de acuerdo a colores, símbolos, formas y dimensiones. Bueno, en materia de seguridad, ¿no? Ya nosotros conocemos que existen 4 tipos de colores, ¿no? Que es el verde, el rojo, el amarillo y el azul, ¿no? El verde son señales de evacuación y emergencia que nosotros lo vemos en distintos puntos, ¿no? Sobre todo cuando dice zona segura, salida, ¿no? Escaleras, ¿no? O puntos de reunión, ¿cierto? Eso significa señales de evacuación y emergencia, ¿de acuerdo? Las señales rojas existen por el tema de la prohibición, de manera circular, hemos visto siempre con un aspa, ¿no? Y que esto genera prohibición. Prohibido correr, prohibido fumar, ¿no? Prohibido encender, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Y luego tenemos las señales de advertencia, que estas son de forma triangular, ¿no? Y donde se pone, pues, de color amarillo, ¿no? Su color característico, y ahí se pone, ¿no? Atención de riesgo eléctrico, atención de radiación, cuidado, ¿no? Piso resbaloso, hombres trabajando. Entonces, esto nos llama la señal, ¿no? De un momento, espere, ¿no? Señal de advertencia. Cuando vemos color amarillo, señal de advertencia. Y cuando vemos las señaléticas, ¿no? De color azul, estas ya nos representan señales de obligación. ¿Qué significa obligación? De que si tú no tienes ese elemento, no puedes ingresar, no puedes hacerlo. Por eso mismo dice obligación. Muchas veces vemos, ¿no? Cuando entramos a una organización, ¿no? Vemos letrero, ¿no? Con señaléticas azules, ¿no? Donde dice que tienes que tener casco, ¿no? Lentes, guantes, ¿no? Determinada ropa, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿no? Nos va a llamar a que es obligatorio, señales de obligación, ¿ok? Entonces, de esa manera es como nosotros también nos vamos identificando, vamos organizando también nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Y vamos verificando que todo esté, ¿no? Como le decía,
También hay atención, ¿no? En toda organización siempre existen los materiales peligrosos, ¿no? Estos materiales peligrosos se identifican a través de una hoja MSDS, donde pues ahí se establecen, ¿no? los mecanismos de prevención. ¿Cuál es su contenido, su proceso de identificación? Y estas hojas MDS, como estamos en Perú, ¿no? Entonces tienen que ser en español, ¿cierto? Bueno, en todo caso, si estamos en otros países, de acuerdo a la lengua de mayor predominancia, ¿cierto? Una hoja de seguridad proporciona la información básica de la sustancia química, ¿no? Y que esta incluye, ¿no? Las propiedades que tienen estas sustancias, los riesgos, ¿no? del material y cómo usarlo de manera segura, ¿no? Y además qué hacer en caso de emergencia. Entonces nosotros como brigadista de emergencia tenemos que conocer o tenemos que leer esta hoja MSDS de tal manera sabemos qué hacer en determinado momento. La siguiente, por favor. Los rombos de seguridad, ¿no? También establecido por la NFPA 704, ¿no? Esto es conocido, ¿no? Como el diamante de fuego, ¿no? De 4 colores, ¿no? Entonces acá es un tema de juego de colores. En materia de seguridad tuvimos 4 colores, ¿no? Azul, rojo, amarillo, verde. En materia de materiales peligrosos, que es el diamante de fuego, tenemos pues también 4 colores, ¿no? Que es el azul, donde determina el nivel de riesgo de la salud. Ojo aquí, azul, salud. El color rojo establece de la inflamabilidad, ¿no? En qué momento esto se enciende, ¿no? En grado 0, 1, 2, 3, 4. En el caso de la reactividad, también, ¿no? En color amarillo, ¿no? Entonces ahí un poco nosotros identificamos rápidamente, ¿no? El riesgo, ¿no? Si es estable, inestable, ¿no? O si esto puede explotar. Entonces ahí vemos pues también, ¿no? Dentro del rombo de seguridad. Y finalmente vamos a ver el riesgo específico, ¿no? Donde que esto puede ser radioactivo, no usar agua, riesgo biológico, puede ser oxidante o corrosivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del diamante, ¿no? De fuego, obviamente nosotros vemos ahí letras, ¿no? Pero esto luego se va a identificar a través de números, ¿no? Por ejemplo, cuando está de color azul, ¿no? Y de pronto es muy peligroso para la salud, ¿no? Entonces, número 3, ¿no? Es muy peligroso que se inflamen, ¿no? A 37 grados, número 3 también. Radioactividad es inestable en caso de cambio químico violento, número 2. Riesgo específico va a ir uno de esos, la X-Core, ¿no? El símbolo radioactivo, la W, ¿no? Detectada, ¿no? O el símbolo de riesgo biológico, ¿no? Cualquiera de ellos va a ir. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar o hacer una lectura de este tipo de rombo. Que también el equipo o la brigada de riesgos, ¿no? Ante emergencia tiene que conocer. La siguiente. Las características de peligrosidad, bueno, ahí tenemos nosotros, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿no? Y que va a ser carburante, nocivo, irritante, ¿no? Carburante o comburente, ¿no? Si esta clasificación es de peróxidos orgánicos, ¿no? Tienes que tener una precaución de evitar todo tipo de contacto con combustible. Peligro de inflamación pueden favorecer los incendios, ¿no? Comenzados o dificultar ¿no? la extinción de estos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos los elementos nocivos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? De que va a haber un proceso de inhalación, ¿no? Ingestación, y que la precaución para esto es evitar contacto con el cuerpo humano, de estos elementos. Vamos a tener otro que es irritante, ¿no? Y que estos no son necesariamente corrosivas, pero pueden producir inflamaciones, ¿no? En caso de algún tipo de contacto breve, ¿no? Lo cual puede dañar la piel, ¿no? ¿Cuál es la precaución? Evitar el contacto con los ojos y la piel, y además no inhalar los vapores, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? La característica de la peligrosidad, ¿no?
de algunos elementos, ¿no? La siguiente, por favor. Muchos de estos nosotros a veces contamos dentro de nuestra organización. Explosivos, ¿no? Bueno, es algo que ya hoy en la actualidad tiene mayor control, ¿no? Estos de aquí no son sustancias, ¿no? Y preparaciones, ¿no? Que reaccionan exotérmicamente, ¿no? Y también, pues, ¿cuáles son las precauciones? Evitar choque, persecución, fricción, ¿no? Formación de chispas, ¿no? Porque si no genera, pues, un problema mayor, ¿no? Como el que ocurrió en Ayacucho hace no más de un mes, ¿no? Luego tenemos los que son fácilmente inflamables, ¿no? Que son líquidos con punto de inflamación inferior, ¿no? Para ello tenemos que mantener la precaución de mantenernos lejos, ¿no? De todas las llamas abiertas, chispas o fuentes de calor. No puede haber esto, ¿no? ¿Me recuerdan lo que hace unos años pasó en Villa Salvador? ¿No? Más o menos algo de esto ocurrió y por eso pues hubo una inflamación muy fácilmente que se expandió casi una cuadra, ¿no? De daños, ¿no? Un poco más incluso, ¿no? Casi incluso que ocasionó hasta muchísimas muertes, ¿no? Que hasta hoy en día no se tiene ningún tipo de resultado, ¿no? De responsabilidad, pero sin embargo estas son las cosas que ocurren, ¿no? Extremadamente inflamable, ¿no? Ocurre cuando hay líquidos con un punto de inflamación inferior al 0,0%, ¿no? Y un punto de ebullición, ¿no? De máximo de 35 grados por ciento. ¿Cuáles son las precauciones? Es mantenerse lejos de las llamas abiertas, chispas, fuentes de calor, ¿no? Esto me hace recordar por qué ocurrió, por ejemplo, o por qué se intensificó los daños en esta zona en Villa Salvador, porque muchas personas, habiendo ocurrido este tema, ¿no? Con esta cisterna de gas, ¿no? Muchas personas empezaron a acercarse, ¿no? Pensando hacer, ¿no? Determinadas grabaciones, ¿no? U otros con otros fines, ¿no? Y sin embargo, los daños fueron cuantiosos, ¿no? Cuando ellos quisieron regresar, ¿no? Retornarse, tarde fue, ¿no? Ahí, ¿no? Hay una sobreexposición de las personas, ¿no? Entonces, no debería haber ese tipo de situación. Entonces, para eso justo vienen las brigadas de emergencia, para eso justo capacitan, ¿no? O hacen unas charlas, ¿no? Para poder atender estas situaciones. La siguiente, por favor. Característica de peligrosidad, por ejemplo, acá vemos cuando es corrosivo, ¿no? Destrucción del tejido, ¿no? En este caso de la piel, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tomar medidas protectoras, ¿no? Especiales para evitar contacto con ojos, piel, ¿no? O tener una indumentaria adecuada, ¿no? Tóxico, cuando esto a través de inhalación o ingestas, ¿no? O absorción cutánea, ¿no? Nos van a generar algunos daños a la salud, ¿no? Por lo cual es importante tomar la precaución de evitar cualquier contacto, ¿no? Con el cuerpo humano, ¿no? En caso de malestar o consultar inmediatamente al médico. Muy tóxico, ¿no? Así como hay tóxico, muy tóxico, y que esto es por la inhalación de ingesta de absorción cutánea, muy pequeña cantidad, ¿no? Que pueden producir daños considerables, ¿no? Y de mucha magnitud. Por lo tanto, tenemos que tomar la precaución evitando cualquier tipo de contacto con el cuerpo humano, ¿no? En el caso de malestar, consultar inmediatamente con el médico. Peligro para el medio ambiente. Entonces, aquí existe una clasificación, ¿no? De ser liberado, por ejemplo, en medio acuático o no acuático, y que va a producir algún tipo de daño. ¿Esto qué significa? Significa, ¿no? De que nosotros vamos a asumir la precaución, ¿no? En potencial peligro, ¿no? No dejar almacén en las canalizaciones, ¿no? El suelo medio ambiente tiene que estar protegido correctamente, ¿no? Para poder justamente evitar, ¿no? Algún tipo de daños o situaciones adversas a nuestro ambiente, ¿no? Que de un tiempo atrás hasta la actualidad, ¿no? Está altamente dañado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros pues siempre, como le dije, en toda organización,
utilizamos a veces elementos químicos, ¿no? En la limpieza nomás no nos damos cuenta, ¿no? ¿No? Y dependiendo el tipo de organización. Entonces, por ejemplo, los derrames, ¿no? En el sitio de trabajo pueden ocasionar peligro de resbalones, caídas, ¿no? Exposición del material derramado, ¿no? O incluso estos materiales pueden generar inflamaciones, ¿no? De tal forma, pues, que vamos a afectar, ¿no? De no tener un control adecuado, afectamos, ¿no? A las personas, al ambiente, ¿no? Por lo tanto, es necesario conocer la forma de almacenamiento, ¿no? Manejo y uso correcto de estos materiales. Entonces, también esto requiere de una intervención especial, de un personal especializado. La siguiente. Vamos a tener actividades, por ejemplo, ¿no? En el caso de señales de seguridad, ¿no? ¿Cuál es nuestro principal objetivo aquí? Es poder reforzar en cada uno de los trabajadores los conceptos de la importancia de las señales de seguridad. Ya ustedes hace un momento en el curso vieron, ¿no? Cuáles son los 4 tipos, ¿no? De señales de seguridad, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir rápidamente trabajar, identificar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este taller, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros identificamos de este taller? Es pues que justamente que es un taller de confecciones, como se ve claramente, ¿no? Este tiene material inflamable, ¿no? Tiene manejo de maquinarias eléctricas, ¿no? Tienen pasadizos estrechos, ¿no? Posturas prolongadas de trabajo y también tiene áreas de corte y de costura, ¿cierto? Pueden haber otras áreas más probablemente, pues lo que nosotros vemos ahorita en la imagen, ¿no? Entonces, ya ustedes, digamos, cuando están in situ, pueden, pues, de repente tener, digamos, dentro del análisis más elementos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de señales requeridas, ¿no? Que ustedes necesitan para este tipo de lugar de trabajo, ¿no? De las confecciones. En principio, dice material inflamable. Entonces, ¿cuál es una de las primeras? De prohibición, ¿cierto? Puede ser no fumar, no generar incendio, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 señales que tienen que ir de cajón, ¿no? En zonas visibles, ¿de acuerdo? Dice que tiene manejo de máquinas eléctricas, entonces tenemos un riesgo eléctrico, tenemos que colocar una advertencia, ¿no? Probablemente va a haber una caja, ¿no? Central, ¿no? Donde se esté, digamos, de ahí distribuyendo, ¿no? Entonces, pero nosotros o vamos a tener cables que vayan de arriba hacia abajo o cables que están, ¿no? Que vienen por el piso y hacia arriba. Entonces ahí tenemos que tomar en consideración este aspecto, ¿no? Luego, ¿no? Ahí ya tenemos, ¿no? Digamos, otra señalética más, ¿no? Pasadizos estrechos, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener, ¿no? Cuidado, ¿no? Deténgase, o sea, también señala amarilla, ¿no? Con posible resbalón, caída, ¿no? Choque, ¿no? Entre personas, ¿no? Que puede generar, digamos, algún accidente mayor, ¿no? Tenemos el tema de las posturas prolongadas, entonces significa de que se necesita algún equipo, ¿no? Unas sillas ergonómicas, por ejemplo, ¿no? Activar tema de pausas activas, ¿no? El área de corte o costura, entonces ahí tenemos que tener pues la señalética, ¿no? De cuidado, ¿no? Cortes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las señaléticas de salida, señaléticas de extintores, ¿no? Que también va a ser muy importante, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? O amago de incendio en esta zona. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Estos aspectos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la gestión? Ya una vez conociendo todo, ¿no? Rápidamente vamos a ver la gestión de la emergencia. Una vez ocurrido, nosotros ya tenemos nuestro plan, tenemos nuestro personal, nuestro equipo, todo. Consiste pues ahora en generar un proceso de organización con unos recursos y las responsabilidades, ¿cierto? Para poder preparar, ¿no? Esta emergencia. La siguiente. Y esto es lo que nosotros ahora venimos a hacer, ¿no? Ya la puesta en práctica de todo ello, ¿no?
Para el proceso de evacuación, nosotros tenemos que tener en cuenta el número de personas y el tiempo que tenemos que hacer, ¿no? Frente al proceso de la detección que tengamos de esta situación de emergencia, la alarma, ¿no? En la cual se da el aviso, y para ello, pues, la preparación, ¿no? Y frente a esta situación, el tiempo 4 es el tiempo de evacuación, de salida, ¿no? De salida, ¿no? No todos corriendo desesperadamente, ¿no? Sino guardando la calma, ¿no? Y a veces, desesperamos mucho en este sentido, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Primero, nosotros mismos evaluemos la situación, el control, ¿no?, de la zona, para recién hacer, ¿no?, esta situación. La siguiente, por favor. Las identificaciones de posibles emergencias, estas emergencias, ¿no?, para nuestro plan de respuestas, ¿no?, ante una contingencia y una emergencia, es que nosotros podemos actuar frente a un incendio, ¿no?, frente a una emergencia médica y lesiones, ¿no?, primeros auxilios, explosiones no planeadas, ¿no?, derrames de gran magnitud, fugas de gas de gran magnitud, ¿no?, cosas que en este proceso les he ejemplificado, la mayoría de ellos, accidentes vehiculares, ¿no?, que también ocurre, y los desastres naturales, ¿no?, ya sea por flujo de detritos, por inundación, terremotos, sismos, o los que puedan generarse, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto ya está clarísimo, ¿no? El plan de respuestas ante emergencia, ¿no?, según la ley 29783, tiene que contener, ¿no?, cómo lo voy a hacer, qué se hará, cuándo lo haré, quién lo hará, ¿no?, y dónde se hará. En este documento, ¿no?, si bien es cierto, es un plan, ¿no?, pero tiene que ser de conocimiento de todos, pero sobre todo tiene que ser de manejo de la brigada de emergencia. Por lo tanto, este documento es un documento guía, ¿no?, que va a tener, digamos, las medidas, ¿no?, que se deben de tener en determinadas situaciones, ¿no?, de acuerdo a la envergadura, ¿no?, la responsabilidad, ¿no?, los recursos que tengamos, la disponibilidad, ¿no?, y sobre todo las decisiones, ¿no?, que vamos a tomar y las comunicaciones que vamos a realizar. Entonces, nuestra tarea es una tarea muy importantísima, ¿no? La siguiente, por favor. El plan de respuestas, ¿no?, ante emergencias, ¿no?, hace frente a una emergencia propiamente, es un elemento importante dentro de los programas de seguridad, de salud en el trabajo, ¿no?, y el hecho que dentro de la organización o fuera de ella también, la carencia, ¿no?, de un plan de emergencia puede llevar a pérdidas irreparables, ¿no?, como las que hemos ido viendo también en estos días, ¿no?, y los cuales pues hace pues que genere, digamos, un problema financiero la organización. El antes, durante y después de la emergencia es importante conocer dentro de este plan, ¿no?, porque aquí se va a definir y realizar el conjunto de actividades, ¿no?, y orientaciones específicas que va a realizar nuestro personal, ¿no? Asimismo también, ¿no?, cómo se va a actuar, ¿no?, frente a una reactivación de nuestras actividades, ¿no? Y viene la contingencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no puede parar, ¿no?, la producción, no puede parar digamos, la movilización de las personas, ¿no? Tiene que haber una continuidad, ¿no?, para que no haya una afectación. Por lo tanto, entonces ahí, ¿no?, en el plan de contingencia también se dispone de un plan de continuidad, ¿no?, del servicio de las acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que también deben de tener dentro del plan, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, toda emergencia, les habíamos mencionado que tiene un antes, ¿no? Tiene un durante y un después. Entonces, el antes, ¿qué cosa es? Es la preparación, ¿no?, de la emergencia, ¿de acuerdo? Y en ese sentido tiene que hacerse la preparación, ¿no?, la preparación del plan, la difusión, tiene que hacerse una capacitación, entrenamiento, se tiene que hacer simulacros, ¿no? Es todo lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Además,
tiene que hacerse, por ejemplo, las inspecciones que habíamos dicho, señalizaciones, implementación de los equipos de emergencia y obviamente la conformación de las brigadas. Eso es el antes. La siguiente, por favor. Durante, cuando ya nosotros tenemos la emergencia, para lo cual tenemos la detección y comunicación de emergencia, activación de las alarmas y también de las brigadas, neutralización del control de la emergencia, ¿no? Rápidamente tenemos que tener nosotros una forma de cómo controlar, evacuar al personal, ¿no? Y sobre todo si hay personal herido, ¿no? O personal de edad mayor o niños, ¿no? O también personas embarazadas, ¿no? También igual, ¿no? Evacuación inmediata, ¿no? Tiene que hacerse asistencia y traslado. La siguiente, por favor. Después de los daños, ¿no? Por ejemplo, entramos a esa etapa, ¿no? Ya en muchas partes de nuestro país, ¿no? Tiene que haber una comunicación y retroalimentación al personal. Todos queremos atención inmediata, ¿no? Y queremos a la vez, bueno, porque todos hemos sufrido el daño, ¿no? Entonces se tiene que para ello, ¿no? Redistribuir adecuadamente, ¿no? Todos los equipos y con ello, pues, hacer una evaluación, ¿no? E inspección de los daños, ¿no? ¿Cuáles han sido, ¿no? Además, también ir aplicando las contingencias, ¿no? Identificar las falencias de nuestra respuesta a emergencia, en qué hemos fallado, qué nos faltó, ¿no? Pues de repente no fallamos en nada, pero sí nos faltaron más recursos, más manos, ¿no? O sea, que nosotros podemos identificar, ¿no? Que nos permita mejorar una próxima respuesta, ¿no? Identificar peligros, ¿no? Las zonas donde han sido vulneradas, ¿no? Cuando se requiera proporcionar, ¿no? Asesoría en casos de experiencias traumáticas al personal, entonces también necesitamos atender lo siguiente, ¿no? Entonces luego, frente a la situación, por ejemplo, de cómo actuar, ¿no? Aquí, bueno, hay varias casuísticas, ¿no? En cómo atender frente, digamos, a el proceso de electricidad, ¿no? El proceso de incendio, ¿no? Y aquí para nosotros en el antes, durante y después, lo que tenemos que aplicar siempre es un PAS, ¿no? El PAS, ¿qué cosa es? Es proteger, avisar, socorrer, ¿no? Como parte de la identificación y evaluación de nuestros peligros, ¿no? Como también tenemos que avisar para poder comunicar y pedir ayuda a los servicios de emergencia, ¿no? Y luego viene el proceso de socorrer, ¿no? Si está entrenado y conoce cómo atender a la víctima y asimismo también ayudar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, es clave este PAS, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo que le decía, que es el tema del incendio, ¿no? Los incendios, ¿no? Digamos, es algo frecuente, ¿no? En toda organización, ¿no? Y esto de acá nos genera, pues, justamente hechos muy lamentables, ¿no? Donde hay pérdida de vida, pérdida de materiales, hasta pérdida de infraestructura, ¿no? Y nos va a generar, pues, cuando no tengamos un control, ¿no? Cuando tengamos los equipos, nos genera, pues, unas situaciones donde ya esto sale, ¿no? Del control, que a veces daña no solo el lugar, sino a veces manzanas o a veces poblaciones, ¿no? Ha habido cuadras y cuadras donde han ocurrido estos daños, ¿no? Recordaremos el incendio del centro de Lima. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. ¿Me copian? Entonces, el incendio tiene tres componentes principales. Primero, calor, el oxígeno, la reacción de esto genera justamente el combustible, ¿no? El fuego, ¿no? Es una reacción química, ¿no? En el cual se va a generar una combustión. De acá, cumpliendo el triángulo del fuego, se va a generar el incendio, ¿no? Que va a ser descontrolado, ¿no? En grandes proporciones, ¿no? Y luego finalmente vamos a tener el amago, ¿no?
que es un fuego de pequeña proporción, que se extingue, ¿no? Con personal, ¿no? de planta, primeros auxilios, y lo cual pues vamos a nosotros poder controlar rápidamente, ¿no? La siguiente, por favor. Los tipos de fuego, ¿no? Van a haber de tipo clase A, B, C, D y K, ¿no? La clase A proviene justamente de la combustión de materiales sólidos comunes, ¿no? Madera, papel, cartón. La clase B, ¿no? Proviene de materiales o sustancias no líquidas, ¿no? Para eso, para cada uno de estos tipos de fuegos hay un tipo de extintor también. La clase C, tenemos fuego producido por la combustión, ¿no? Tableros, paneles de mando eléctrico, equipos eléctricos. La clase D, que tiene que ver justamente con provenientes de metales combustibles, ¿no? Como es el caso de magnesio, litio, sodio. Y la clase K, que proviene de combustibles de combustión de aceites y grasas y cocina. La siguiente, por favor. Ahí podemos vernos los pasos para poder el uso del extintor, ¿no? Primero, por ejemplo, cuando uno utiliza, ¿no? el extintor para poder controlar el fuego, tienes que utilizarlo en el sentido, ¿no? Contrario al que va el viento. Si tú te pones, ¿no? en el sentido directo, te va a dar todo el fuego y al final todo el polvo, ¿no? químico va a terminar, digamos, dentro de o encima de uno mismo. Es importante, ¿no? Tener la posición correcta y adecuada, ¿no? Para poder amagar este fuego y darle en el centro, en el punto donde está generándose la llama, ¿no? No es desperdigar por todo, ¿no? Sino primero atacar el punto donde va, ¿no? Si el incendio es mucho más alto, entonces todos entre varios, ¿no? Atacamos, ¿no? el punto central, todos al mismo punto, y si es al mismo tiempo mejor, para que el impacto sea mayor, ¿no? Y una vez pues que ya este extintor ya sea utilizado, entonces ponerlo echado, ¿no? De tal forma que ya se conoce y se sabe que ya fue, ¿no? utilizado. La siguiente, por favor. Y entonces eso pasa un proceso de mantenimiento, recarga, ¿no? La siguiente. Cuando hay casos de sismo, obviamente ya ustedes saben, el conocimiento es brusco, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? de movimientos, ¿no? Los que van a ir generando, digamos, este tema, ¿no? También producto, ¿no? de las erupciones volcánicas y el otro que es por las placas geológicas, ¿no? Que son las tectónicas. La siguiente. Hablar bastante de este tema de sismos, ¿no? Ya ustedes conocen, ¿no? Antes, obviamente, todos tenemos que habernos preparado, ¿no? En nuestro lugar de trabajo, mochila de emergencia, ¿no? Haber participado en los simulacros, ¿no? De día y de noche, ¿no? Conocer los lugares por donde cerrar el paso, ¿no? De la electricidad, gas, agua, ¿no? Mantener la reserva de alimentos al menos 3 días. En el caso de derrame de gran magnitud, ¿no? Una comunicación activa a la brigada. La siguiente. Durante, ¿no? Mantener tranquilidad, ¿no? Ponerse en un lugar a buen recaudo, ¿no? El triángulo de la vida, ¿no? Mantenerse alejado, ¿no? De todas las ventanas, vidrios, ¿no? Establecerse dentro de mesas o debajo de mesas, escritorios, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Asimismo también, ¿no? En los edificios, ¿no? Mantener, ¿no? Igual, ¿no? La calma, mantenerse alejado de estos lugares, ¿no? En el caso de estar en algún restaurante, cine, quedarse donde están o en todo caso en las columnas donde indican, ¿no? Que hay mayor seguridad, ¿no? No aplicar la salida y salir inmediatamente, eso no va a funcionar, ¿no? La siguiente, por favor. Y después, ¿no? Si quedamos atrapados entre escombros, ¿no? No encienda fuego, ni trate de moverse, ni levantar polvo, ¿no? Hay que cubrirse la boca, es importante, ¿no? Este aspecto, ¿no? De tener, digamos, algunos golpes, ¿no? Esperar, ¿no? O tratar de generar, digamos, algún tipo de señales hasta que seamos rescatados, ¿no? Sepa que después de un terremoto vendrán las réplicas, ¿no? Entonces, si estás en un lugar donde no te puedes mover, mejor esperemos, ¿no?
y si podemos evacuar, en todo caso tratar de hacerlo, ¿no? Con el cuidado respectivo, ¿no? Y verificar si hay lesiones o no al momento de la movilización. La siguiente. Para tener en cuenta, ¿no? Mantenga viva la estructura de la brigada, es importante, ¿no? Programe anualmente el simulacro, capacite periódicamente a los integrantes, ¿no? Incluso hacer reinducciones si es posible. Yo asígnele la prevención el sitio que le corresponde en su empresa y de esa manera podremos ver un futuro y una mejor vida para cada uno de nosotros, ¿no? Porque ellos actúan para nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, hemos culminado este curso, ¿no? Para lo cual ahora pasamos a la segunda etapa, que son las consultas. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Estaremos iniciando con la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a que puedan dejar sus consultas en estos momentos por el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es: ¿hay multas si una empresa no tiene brigadas de emergencias? ¿Cuántos UIT son? ¿La ley dónde lo dice? Perfecto. Bueno, cuando establece de brigada de emergencia, no necesariamente, ¿no? La ley 29783 multa en el caso de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En el caso de lo que sí tienes que tener dentro de tu plan, ¿no? Si establece, digamos, un equipo, ¿no? Entonces lo que ocurriría es en tu auditoría, ¿no? Saldría desaprobado, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Y entonces lo que sí, digamos, vas a tener multas, ¿no? En el caso de una empresa, es en el caso de frente a un accidente o una emergencia, no has tenido los elementos para atender esta emergencia, ¿no? Entonces ahí sí vas a tener problemas, ¿no? Y esto obviamente va a variar de acuerdo a la gravedad, ¿no? Si en este caso han fallecido personas o no han fallecido, ¿no? Entonces ahí se calcula de acuerdo al daño, a la cantidad de personas y la cantidad de personas. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿qué se puede hacer si ningún trabajador quiere ser brigadista? Bueno, en realidad es difícil que ningún trabajador quiera ser brigadista, ¿no? Eso conllevaría a que hay que hacer, digamos, mayor, ¿no? Como equipo técnico, ¿no? Hacer capacitaciones para que puedan ustedes motivar, ¿no? A las personas, ¿no? Para que puedan ser brigadistas, ¿no? O en todo caso, incentivarlos, ¿no? De cierta forma. En todo caso, eso sería, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer no hay más consultas, entonces estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Recordarles, amigos participantes, que estaremos dejando una encuesta en el chat. Pueden llenarla para que puedan evaluar el desempeño de nuestro ponente. Pueden dejar también sus comentarios por el chat. Entonces, amigos participantes, estaré dejando nuestra lista de cursos, de los próximos cursos que tenemos para ustedes en el chat, para que puedan revisar toda nuestra programación y así puedan inscribirse según el curso de su interés. Recuerden que nuestros cursos son de acceso gratuito, previa inscripción y certificado tiene un costo, pero es opcional, no es obligatorio. Entonces, amigos participantes, eso sería todo por hoy. Los esperamos en más capacitaciones. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail
sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.